sistema financiero, según un estudio que revisé. Tienen más de 35,000 millones en activos. Prestan casi 26 millones de quetzales al año y representan el 18% del sistema nacional. Y esto movido por las de ahorro y crédito. ¿Eso es sostenible? Vi la intervención de un compañero del 13% de tasa de interés. 13% yo creo que Ban Rural da menos, vamos. A la agrícola. Entonces no creo que es el préstamo Tubanic, ¿va? Una actividad de pequeño productor agrícola puede pagar 13% de tasa de interés, no. Para mí no. Si se quiere una política social para reducir pobreza, desigualdad y transformar, tal vez deberían de ser préstamos o subsidios, no préstamos, subsidio directo no reembolsable. ¿Por qué préstamo? Si la lógica del gobierno no es el lucro y de la cooperativa tampoco, entonces ¿por qué los van a poner ustedes a dar préstamos al 13%? Los meten en problemas. Ese es mi análisis. Pero vi estos datos, dice que el 35% de las exportaciones son generadas por las cooperativas. El 35% de los 13,000, esto es según dato 2021 del Ministerio de Economía, de los 13,385 millones de dólares exportados, alrededor de 4,684 aportaron las cooperativas. Bueno, dije, ¿qué temas hay? Para mí, fuerte programa de combate a la pobreza, transferencias condicionadas, agrupar todos los programas sociales del MIES y el MAGA para que 1 millón de guatemaltecos reciban 1,000 quetzales mensuales a condición de que envíen a los niños, a los jóvenes a estudiar y los lleven al sistema de salud. Esto hay que sostenerlo por lo menos 10, 20 años para cambiar el país. Si no, no se cambia, es invertir en los niños, en los jóvenes, que vayan a estudiar, que aprendan. La infraestructura, tenemos un rezago enorme, tenemos 30 años de rezago. Los puertos, yo creo que la decisión del presidente de firmar este acuerdo con los Estados Unidos para modernizar Puerto Quetzal, Santo Tomás, ojalá reactivar el ferrocarril, creo que es la decisión más importante. Lamentable tal vez que tengamos que recurrir al gobierno americano, pero enfrentar las mafias en los puertos, el gobierno no puede. Pero si eso se concreta, ya no lo va a ver este gobierno, pero si esto se sostiene y se hace, si se construye ese corredor interoceánico entre Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Quetzal, la carretera, el ferrocarril, diría que va a ser el impacto más fuerte que pueda tener el país. Lo otro son las carreteras que nos conecten con Centroamérica y con México. Tengo la impresión que las cooperativas, su aporte a las exportaciones, tengo la impresión que es las exportaciones a Centroamérica, porque son especialmente las exportaciones agrícolas, a El Salvador, a Honduras y a Nicaragua. Hoy ya Centroamérica, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y metiendo en el costal a República Dominicana son más que las exportaciones a Estados Unidos. Entonces apostémosle a Centroamérica, pero con la red vial que tenemos hacia Centroamérica, las aduanas, las carreteras y todo estamos, y deberíamos de comernos Belice. Deberíamos de tener una megacarretera a Belice, aduanas, y lo otro es el sur de México. Miren, a México no le vendemos casi nada le vendemos a México. Sí le compramos casi 3,900 millones de dólares. Después sigue China con 6,000 millones de dólares, casi 7,000, y después va a Estados Unidos con 10,000 millones. Hoy todos compramos en Temu, ¿o no es cierto? Todos compramos en Temu, ya no en Amazon. Porque hay cositas chileras y baratas en Temu. Creció casi un 60% el comercio electrónico de compras en Temu, pero no tenemos relaciones con China.
y no le vendemos nada a China, solo café y cardamomo. 80 millones le vendemos al año a China, pero le compramos 6,000 millones. Maquinaria, equipo, vehículos, llantas, todas las máquinas las estamos comprando en China porque son más baratas y son buenas, pero no tenemos relaciones con China. Las cooperativas no le venden a China, están vendiendo probablemente a Centroamérica. Entonces, bueno, ya hablaron, no lo voy a repetir, el tema de alianzas público-privadas, programas de vivienda, de turismo. Yo creo que hay un tema que las cooperativas pueden ver: la jubilación de los migrantes, programas porque eso es lo que se viene, ya lo habló Bernardo. Es decir, ya la Mara viene de regreso, pero viene de 70 a 75 años y no tiene un sistema de previsión social, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, buen provecho a todos. Muchas gracias al licenciado Carlos Barreda por su interesante análisis, donde prácticamente podemos tener un panorama y una evidencia importante de cómo el modelo cooperativo debe ser un modelo inclusivo, un modelo económico que pueda ser y pueda tener una mayor participación frente a todos los desafíos y flagelos que tenemos como país, ¿verdad? Para ir aportando, ir mitigando pobreza, desigualdad y generar un mayor aporte económico real y sustancial. Bien, vamos a pasar entonces, para complementar este bloque, vamos a incorporar evidencia técnica la más reciente sobre inclusión financiera rural, acceso a servicios, brechas tecnológicas y oportunidades para el país. Para esto pues nos acompaña el licenciado Arno Lourenthal, quien es especialista en mercados financieros rurales, quien presentará los hallazgos del estudio de mercado financiero rural en zonas de exclusión. Adelante, Arno. Muchísimas gracias, tengan muy buenos días. Quiero agradecer al comité organizador de este congreso por tomar el riesgo de invitarme el día de hoy y sentirme también muy honrado de compartir este sillón con Bernardo y Carlos, y espero romper mi tradición de no hipnotizarlos y ayudarles a dormir en los próximos 20 minutos. Lo que sí quisiera es comentarles que este estudio, que es fundamentalmente del área rural del país, está concentrado en 9 departamentos y tiene que ver fundamentalmente con los temas financieros, es decir, es la inclusión financiera el objeto del estudio. Se ha concentrado en 5 productos que tienen que ver con el crédito, el ahorro, los seguros, las remesas y los medios de pago, que son los 5 productos esenciales que tienen que ver, sobre todo en este momento, con los servicios financieros. Es importante hacer notar que en el tema de la inclusión financiera, uno de los indicadores es el acceso a una cuenta, ¿no es cierto?, ya sea monetaria o de ahorros, pero creo que nos sigue haciendo mucha falta no solamente el tener una cuenta, sino el uso de esas cuentas. Eso es un elemento que todavía en el análisis está siendo insuficiente. Un tema que es muy importante es el hecho de que el ahorro ha sido y es uno de los instrumentos básicos para la creación de activos en las poblaciones de menores ingresos. Pero hoy en día también en el mundo está demostrado que la inclusión financiera está dependiendo muy fuertemente de los medios de pago. Y esos medios de pago hoy están concentrados fundamentalmente, y lo han debido vivir, en los teléfonos. Y cada vez es mucho más los medios de pago digitales. Y esa es la tendencia. En los próximos 5 años, ciertamente, los servicios financieros y los medios de pago serán el instrumento básico de la inclusión financiera. Esta es la ficha del estudio. Solamente decirles que fueron unas encuestas, fueron 2,000 encuestas, y se hicieron en 9 departamentos, en 15 municipios donde hay mayor presencia rural y de receptores de remesa y de expulsión de migrantes.
Además, visitamos 10 agencias bancarias y 17 agencias de cooperativas de ahorro y crédito. Hicimos también encuestas de Mystery Shopping que nos permitían recoger más información. Bien, dicho esto, hay una información general en este estudio que puede ser interesante. Nos muestra que el 64.4% tiene una cuenta monetaria o de ahorro. Eso significa que pese a lo poco que hemos hecho de inclusión financiera en el país, la gente ha ido asumiendo, ha ido abriendo cuentas, ya sean monetarias o de ahorro. De eso es interesante saber que el 45.8% es de la población rural, es decir, están fuera de las áreas urbanas o de las ciudades intermedias. Y es muy interesante saber que de ese número de 45, el 16.20% tienen una cuenta en una cooperativa. Significa que la diferencia lo tiene en el sector bancario. El otro elemento interesante es que todavía el 35.6% no tiene ningún tipo de cuenta, y esa es la gran brecha de oportunidad que se tiene. Dicho esto, es interesante mostrarles cómo ha crecido el nivel de acceso en la inclusión financiera. Miren, los puntos de acceso han pasado a lo largo del 22, 23, 24 y 25 con un crecimiento entre el 23 y el 24 del 48.4%, y entre el 24, el año 24 y el año 25 han crecido el 7%. ¿En qué han crecido? Eso es muy interesante. No han crecido en agencias tradicionales, lo han hecho fundamentalmente en agentes bancarios, a través de agentes bancarios, o lo que se llama corresponsalías, ¿no es cierto? Se llama agentes bancarios, ese es el nombre que tiene, pero en realidad no son solamente agentes de bancos. Muchísimas de las cooperativas aquí presentes tienen agentes, ¿no es cierto?, corresponsales, y es ahí donde se ha dado fuertemente el crecimiento. Tampoco han crecido de manera sustancial las máquinas de tarjeta, o sea, los ATMs, los cajeros automáticos. Entonces, es en ese ámbito donde se está dando el crecimiento, en las corresponsalías financieras. Y el otro elemento muy fuerte que lo van a ver es que el crecimiento se está dando en los medios de pago digitales. Dicho esto, es ver que, miren el volumen de transacciones que han tenido en millones y en cantidad de operaciones los agentes bancarios frente a las agencias y los modos tradicionales. Cada vez es mayor el volumen de transacciones en los corresponsales que en las agencias. Y eso ha marcado precisamente la diferencia entre crecimiento entre agencias y corresponsalías. Dicho esto, hay algunos hallazgos que yo sí quisiera marcar muy fuertemente. Primero, que la cartera de créditos fundamentalmente está concentrada en el área metropolitana del país. Eso significa la ciudad de Guatemala y sus entornos, ¿no es cierto? Eso es muy importante reconocerlo porque esa concentración es mayor al 60%. Las poblaciones rurales y MIPYMES y receptores de remesas muestran unos índices de vulnerabilidad económica todavía muy importantes. Aunque sean receptores de remesas, su vulnerabilidad económica sigue siendo muy fuerte. Si hablamos o repetimos o repasamos lo que Bernardo y Carlos decían, es el hecho de que si las remesas han sido la balsa para permitir por lo menos la estabilidad social y económica del país, es también cierto que esa balsa es muy endeble y muy peligrosa tenerla únicamente ese como elemento. Y lo otro es que hay elementos interesantes, y aún en las cooperativas y mucho más en los bancos hay una diferencia de trato respecto de tasas de interés entre el mundo rural y urbano, en contra del mundo rural. Eso es muy importante porque significa que hay que revisar las políticas. Pueden ser percepciones de riesgo, pueden ser análisis de riesgo, pero hay un trato que todavía afecta al mundo rural frente al mundo urbano. Voy a ir más rápido y
Cuando y le preguntamos a las personas del área rural, ¿por qué no tiene una cuenta? La gente dice que no tiene el dinero suficiente para abrirla. El 54% dice que no tiene los recursos para abrir una cuenta. Significa que la percepción que tiene la gente es que necesita mucho dinero para abrir una cuenta. No importa si es verdad o no, esa es la percepción que tiene la gente. Un elemento importante a hacer notar ahora es que hay una una norma, una regulación de la Superintendencia de Bancos que permite la apertura de cuentas simplificadas. Si ustedes recuerdan, antes había que llenar como 10 páginas de formularios de la IBE para abrir una cuenta. Hoy ese sistema se ha simplificado y es posible abrir cuentas digitalmente. La gran pregunta es cuánto de esto están aprovechando las cooperativas de ahorro y crédito. El otro elemento es, la gente también piensa en un 19%, cree no necesitar una cuenta. Pero si cada vez los pagos van a ser más digitales, pregúntenme si no va a necesitar esa cuenta. O sea, hay que hacer todo un trabajo de educación financiera muy importante. Y lo otro es que la percepción todavía para abrir cuentas por parte de la gente es que los procesos de apertura son muy complicados y piensa en 14.2% que es demasiado complicado el poderlo hacer. Entonces, lo que están mostrando estas respuestas es que hay dos elementos importantes. Uno, si la tendencia es digital, hay que trabajar muy fuertemente en el área rural en lo que se llama alfabetización digital. Y dos, hay que trabajar muy fuertemente en educación financiera, porque sin esos dos elementos no se va a poder realmente hacer un desarrollo y una integración de esta población que está marginada. ¿Por qué es importante la inclusión financiera? Porque no es posible el desarrollo sin una inclusión financiera. Es decir, la inclusión financiera es la que permite acelerar los procesos de desarrollo. Dicho esto, a mí me gustaría entrar ya en el tema del ahorro. Es interesante ver la composición, esta segmentación que nos permite el estudio. Entre indígenas, jóvenes, mujeres y área rural, los que reciben remesas, y el promedio. Tiene algún tipo de ahorro el 44.5% en el área rural. Significa que más del 50% no ahorra de manera formal. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Que ahorra de manera informal, ¿no es cierto? En el colchón, debajito del colchón. Lo otro es que no tiene ningún tipo de inversión, el 54.5%, y un 10% está ahorrando para su jubilación. Es decir, la gente ya está empezando a pensar en su vejez, cosa que deberíamos empezar a hacer algunos de nosotros también. El otro es que el 69% de quienes ahorran están pensando en ahorrar para una emergencia. Y esa emergencia tiene que ver fundamentalmente con la salud. Y cuando le preguntamos por qué cuando tiene una emergencia no recurre a una entidad financiera, a su cooperativa, y es que su orden de prioridades de recurrencia es más bien un familiar, un prestamista y recién una entidad financiera. Eso está mostrando, perdonen con toda claridad, un nivel todavía de desconfianza en las entidades financieras, que es otro elemento de educación importante. El otro gran tema es sobre el otro producto, el crédito. 1 de cada 10 personas obtiene un préstamo, solamente 1 de cada 10. El 40% de la población rural nunca ha recibido crédito. Esa brecha está mostrando una brecha de oportunidad muy importante. Y ustedes hablaban de cómo han crecido las cooperativas. Yo por los datos que tengo es que el crecimiento de las cooperativas en captaciones ha sido muy importante en los últimos años y tiene que ver ciertamente, en eso Carlos tenía razón, con el incremento de las remesas, ¿no es cierto? Y el incremento de las remesas tiene que ver con la percepción de quienes envían las remesas de que su riesgo de ser devuelto es alto y entonces quiere enviar algo de sus ahorros para crear un colchón de oportunidad
en caso de ser expulsado. Lo que está ocurriendo es que eso genera un nivel de liquidez importante en nuestras cooperativas y esa liquidez hay que transformarla en crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado al transformar eso en crédito para no volverse locos colocando a lo loco y después tener dificultades en manejar. ¿Cómo manejar esa liquidez? Es un gran tema. Y un tema interesante es que en los receptores de remesa y fundamentalmente en los jóvenes receptores de remesa, un tema que les interesa mucho es recibir financiamiento para capacitación y formación profesional. Y creo que muy pocas entidades financieras, entre ellas las cooperativas, tienen productos de crédito de educación. Yo les llamo la atención sobre ese elemento para pensar como una oportunidad también. Y el otro producto en los seguros, el 20% de la población tiene un seguro. Sin embargo, en el área rural únicamente alcanza al 15%. Y tiene esta composición, 14% suelen ser de origen indígena, 15% son jóvenes, 18% son mujeres. Entonces, eso y de los que reciben remesas, que podríamos pensar, podrían tener mayor tendencia a un seguro, sin embargo, únicamente lo hacen el 14.6%. Eso significa que tenemos una brecha de oportunidad muy importante para poder introducir productos como el seguro y los microseguros, que no tienen que ver únicamente con los seguros tradicionales, sino con una adaptación a las necesidades de la población de bajos ingresos. Yo no sé cuánto el movimiento cooperativo de Guatemala, lo sé del sistema Micope un poco más, pero no sé del resto, pero cuántos de ellos tienen o hay cooperativas de seguros en el país. ¿Y cuánto de esas cooperativas de seguro son capaces de crear alianzas con las otras cooperativas para ir impulsando realmente un sistema de seguros y microseguros en el país? Bien, antes de que me voten voy a seguir avanzando y voy a tocar un tema importante y es el tema de los medios de pago. Es bueno que sepan que el 12% de la población rural, pese a que no hicimos nada como país para digitalizar sus servicios financieros, están pagando sus servicios básicos a través de medios de pago digitales. El 79% paga la luz a través de sistemas digitales, el 71.80% la alimentación y el 54.7% paga los servicios de agua. ¿Pero qué significa eso? Que 1 de 4 usuarios utiliza los medios digitales para pagar los servicios, y hay un 30% de la población rural que dice estar profundamente interesada en poder utilizar los medios de pago digitales. Pero para eso, otra vez, el gran tema sigue siendo la alfabetización digital y la educación financiera. Dicho esto, miren cómo han cambiado las transferencias electrónicas versus los cheques. Es increíble cómo están desapareciendo y van a desaparecer y cada vez serán más importantes las transferencias electrónicas. La gran pregunta, yo sé que la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala ha permitido participar a algunas de las cooperativas en el SIRC, que es el sistema de referencias crediticias del país, pero no sé cuántas de las otras cooperativas lo están haciendo. Mientras no lo hagan, no va a ser posible que participen en el sistema de transferencias interbancario y entre las cooperativas. Y eso entonces es una tarea inmediata y importante. Muy bien, cuando le hemos preguntado a la población rural cuántos de ellos les parece atractivo utilizar los medios digitales para hacer su negocio financiero, en promedio han dicho, me parece atractivo pero no sé cómo usarlo, un 18.50%, creo que es un servicio de alto riesgo, un 16%, y muy atractiva, y sería algo muy útil y confiable, un 30%. Ahora, ¿cómo es posible introducir a eso? Hay que trabajar con unas empresas que han aparecido hoy en el mundo financiero que se llaman las fintechs,
o hay que desarrollar billeteras electrónicas propias. Los bancos, por las inversiones que significa desarrollar billeteras, aplicaciones en billeteras electrónicas, ya lo han hecho y casi cada banco tiene su propia billetera electrónica. Sin embargo, las cooperativas no lo han hecho todavía. La pregunta de fondo es, ¿tiene que hacerlo cada cooperativa? ¿Lo tiene que hacer un grupo de cooperativas? ¿O tiene más sentido aliarse a quien ya ha desarrollado eso, como son las fintechs, y encontrar unos términos de negociación que sean beneficiosos para las fintechs y para las cooperativas, pensando en todo el costo de la inversión que eso significa? Dicho esto, quisiera volver al tema de las remesas, que es el otro producto, y mostrarles cómo es el comportamiento del cobro de las remesas en Guatemala. El 22% de la población que recibe remesas lo cobra a través de los agentes o corresponsales, el 22%. El 5.7% lo cobra a través de cooperativas. El 8.3% a través de tiendas distintas que ofrecen ese servicio. El 55.2% lo cobra a través de bancos. Ustedes saben que hay dos bancos que principalmente son quienes pagan las remesas en el país, fundamentalmente el 75% aproximadamente de esas remesas son pagadas a través de esos dos bancos, ¿no es cierto? Y se depositan en una cuenta, es decir, la remesa se deposita en una cuenta de ahorro, únicamente el 3.1%. ¿Qué significa eso? Que más del 97% se va en efectivo. Es pagada las remesas en efectivo. Y estamos hablando de 23.000 millones de dólares este año y posiblemente alrededor de 25.000 el próximo año. Y aquí voy a aprovechar para hacer un comercial. Los últimos estudios que hemos hecho sobre remesas y comportamiento de remesas y su tendencia nos muestran que todavía el próximo año tendremos un crecimiento de las remesas de aproximadamente el 7% el próximo año más. Por el fenómeno que decíamos, la gente tiene inseguridad sobre su futuro y quiere enviar dinero para crear su seguridad en caso de ser retornado. Pero hay una tendencia muy clara, a partir del año 27 las remesas dejarán de crecer por la razón que precisamente Bernardo manifestaba. Ya no hay población que se está yendo y por lo tanto ya no hay crecimiento de las remesas y más bien ese número de personas en el exterior va a dejar gradualmente de enviar el mismo volumen que enviaba de remesas. Entonces, en la perspectiva de los próximos 5 años, tendremos una reducción gradual de un -7 a un -10% por año en los próximos años. ¿Eso qué significa en el impacto económico del país? 38% del comercio local, y lo sabemos por el IVA, provienen de las remesas. Eso significa que muchas de nuestras industrias y empresas de servicios y comercio van a ver una reducción en esa dimensión de su economía. Entonces, la dinámica económica va a estar muy afectada en los próximos años. Bien, hay algo más. El 32% dice que se siente inseguro de recibirlo en un sistema móvil, sus remesas. Sin embargo, el 57% dice que le interesaría recibir su remesa de manera digital. ¿Qué significa eso también en términos prácticos? Es bueno que ustedes sepan que hace 10 años el costo de la transferencia de remesas estaba alrededor de entre el 8 y el 10%. Hoy en día está entre el 3 y el 5%, ¿no es cierto? Si estas se digitalizan, posiblemente puedan disminuir en un punto y medio hacia abajo, es decir, podrían estar en el 2%. Ese es el beneficio de digitalizar las remesas. Bien, ya les comenté, hay 10 empresas remesadoras a nivel internacional, que son obviamente las de mayor peso. Ellas concentran aproximadamente entre el 85 y el 90% de los 23.000 millones de dólares. Y hay, les dije también, 3 entidades financieras en el país que son las que entregan las remesas, ¿no? Y el otro tema importante es que el promedio de envío
todavía está en $468 anuales. Perdón, cada mensuales, no anuales. Bien, aquí vale la pena ver un poquito cómo están los créditos respecto de mujeres. Miren qué interesante es este dato. Esta es la población que tenemos de mujeres, 51-49% la relación hombres-mujeres. Sin embargo, la tasa de interés activa, es decir, de crédito, para las mujeres es del 18,1% en promedio y para los hombres es del 16,4%. No me digan que tenemos un trato igualitario, algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? El otro tema es que del saldo de créditos otorgados, el 61% es para hombres y el 39% es para las mujeres. Es decir, hay crédito concentrado fuertemente en los varones. En la cantidad de créditos. Pero miren el otro tema, el de los créditos vencidos. El 65% son varones y el 35% son mujeres. Pero sin embargo le seguimos dando más crédito a los varones, ¿no es cierto? Y en la morosidad, las mujeres tienen el 1,4% y los hombres el 1,7%. Yo sé que no es un tema muy agradable de abordar, pero hay que abordarlo. Los datos están diciendo cosas que nosotros no queremos aceptar y tenemos que hacer algo al respecto en el muy corto plazo, porque estamos castigando a nuestros mejores clientes, dicho en términos más claros y directos. Muy bien, el nivel actual de inclusión financiera a nivel global, a nivel nacional, estos son datos con la Superintendencia de Bancos, y aquí sí quiero hacer un comercial, no les voy a leer la figura, ahí la tienen ustedes, pero estos datos están basados fundamentalmente en data de los bancos. Las cooperativas de ahorro y crédito no están reportando información. Por lo tanto, yo les pediría muy seriamente que a través de sus federaciones y de sus confederaciones trabajen con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para reportar los datos del sistema cooperativo. Porque si no lo hacen, sencillamente todo el inmenso trabajo que ustedes hacen se vuelve invisible. Entonces, no podemos dar nunca explicaciones de qué es lo que están haciendo las cooperativas, ni cuánto pueden hacer. Además, esa información les debería a ustedes permitir hacer análisis de esa información y, por lo tanto, ajustar sus estrategias. Ya el Bernardo me está mirando feo, mejor me voy. Y aquí tienen los distintos... Bueno, el Bernardo no es feo, me está mirando feo, he dicho. Dejemos claro lo que tienen aquí. Es interesante esta segmentación. ¿Para qué les he traído esta segmentación? Por distinta población y porcentajes. Es para que ustedes puedan apropiarse de esta información y afinar sus estrategias de intervención y de expansión de mercados. ¿Sí? Por favor, utilícenla. Es más, a Confecoac le hemos dejado la base de datos de esta información para que las cooperativas que quieran puedan acceder a ella y puedan utilizar esa base de datos. Es información pública y gratuita, así que por favor, ya que es gratis, a ver si la usan. Bien, dicho esto, yo quisiera avanzar en algunas recomendaciones. Algunas de ellas ya las he hecho, pero quisiera remarcar 3 o 4. Una primera, este estudio nos ha mostrado que aunque se hace mucha educación financiera, incluso con los segmentos de población que interesan, es decir, las mujeres y los jóvenes, sin embargo, el nivel de conversión de eso en cuentas en las cooperativas es más bien negativa. ¿Eso qué significa? Que tenemos mucha educación, pero tal vez no la estamos haciendo adecuadamente porque eso no se está expresando, ¿no es cierto?, después en uso de los servicios financieros. Entonces, hay una oportunidad que tenemos aquí de revisar los contenidos pedagógicos y pensar sobre todo en lo que se llama hoy una economía conductual. Es decir, tenemos que modificar percepciones para modificar conductas para que éstas se expresen en comportamientos de mercado. Bien, lo que está claro es que la tendencia es digital. La gran pregunta con las cooperativas es, bueno, ese es un tema de los bancos, ellos son los que pueden hacer grandes inversiones y les dejamos que los muchachos de terno y corbata de los bancos se distraigan con la digitalización, o
es más bien una oportunidad de fondo y profunda para las cooperativas. Mi opinión es la segunda. Muy posiblemente para las cooperativas individualmente consideradas, puede ser muy oneroso hacer esa inversión digital, pero yo creo que ustedes dentro del propio sistema cooperativo tienen un sistema de alianzas y de trabajo en conjunto que deberían pensarlo muy seriamente. Y a las que lo están haciendo, como en el caso de Micope, les invito a acelerar el paso porque si no los va a dejar el tren. Y no se van a morir las cooperativas, pero sencillamente se quedarán en el tamaño en que están y dejarán este importante negocio financiero y esta oportunidad de desarrollo para la población en manos únicamente de los banqueros, lo cual será una pena. Bien, lo de la vulnerabilidad económica ya lo toqué, no quiero cansarlos. Lo de la diferencia, hay dos elementos importantes más que quiero marcar. Uno es que tenemos una economía desigual, ya lo manifestaba Carlos y Bernardo, pero fundamentalmente, además de esos elementos de inequidad, hay elementos de productividad. Tenemos que trabajar los temas de productividad. Eso es tremendamente importante porque eso tiene que ver después con la escala de la intervención en el mercado. Y lo otro que quería decir es que es muy importante también desarrollar los seguros, y en eso yo sé que hay una cooperativa, conozco Columna, no sé si hay otra cooperativa de seguros en el sistema cooperativo de Guatemala, pero lo que quiero decir es que necesitamos potenciar el trabajo con los seguros y necesitamos potenciar a las cooperativas de seguros, precisamente para poder cubrir esos mercados. O aliarnos con entidades de seguros que ya están en el mercado y que pueden ofrecer la oportunidad de crecer para las cooperativas. Bien, yo creo que hay que ponerse metas en el tema de la inclusión financiera. Yo les diría que ustedes tienen un gran desafío. No pueden plantearse metas de menos del 5% de crecimiento anual. No pueden, porque si no van a estar fuera del negocio, fuera del mercado. Y finalmente, quisiera hablar de impulsar la digitalización y el reporte de información a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera a través de sus organizaciones matrices, sus federaciones y sus confederaciones. Esto parecerá no importante, pero créanme que quien no da datos no existe. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al licenciado Arno Lourenthal por su importante presentación. Nos confirma la urgencia y la necesidad de ir fortaleciendo la inclusión financiera rural y nos deja claro que las cooperativas tenemos un papel decisivo en la atención de estas brechas. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente fase de este foro. Previamente, pues quisiera pedir si me pueden ayudar cuánto tiempo nos está quedando, como hubo un orden de programa, entendería que tenemos 20, media hora más todavía. Vimos que acaban de tomar refrigerio y la siguiente fase es el almuerzo, así que hambre todavía no tenemos, ¿verdad? Bueno, aprovechando al staff, tal vez si nos puede ayudar con graduar el aire, porque sí está fuerte, al menos aquí arriba se siente fuerte. Así que quiero tomarme un minuto, por favor, pónganse de pie todos para estirarnos, entrar un poco en calor porque los veo muy estáticos. Bien, eso es. Perfecto. Bueno, un aplauso para todos ustedes, por favor. Gracias por aguantarnos aquí. Bueno, por favor, tomen su lugar. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente fase de este foro. Ya hemos venido a través de estas 3 conferencias, a través de estas 3 charlas, hemos venido conociendo las perspectivas macroeconómicas del país, cuáles han sido nuestra realidad macroeconómica, como bien lo decía
Bernardo es la joya de la corona cuando principalmente vivimos procesos de medición, principalmente con entidades internacionales. A nivel macroeconómico, pues Guatemala tiene una importante estabilidad, somos la economía más fuerte de Centroamérica. Asimismo, pues también hemos escuchado los diferentes diagnósticos sociales y las brechas entre la pobreza y la desigualdad que nos fue comentando Carlos en esta conferencia. Y para complementar el eje, pues Arno nos ha compartido la evidencia técnica de lo que es la demanda financiera rural y luces y sombras respecto a las brechas del acceso de los servicios financieros para las zonas vulnerables. Yo rápidamente, para conocer nuestra audiencia, quisiera preguntar quiénes acá son representantes de cooperativas de ahorro y crédito que puedan levantar la mano. Bien, hay varios, tenemos varios. Sector agricultura, bien, pesca, comercialización, bien, para que nuestros panelistas también vayan conociendo un poco cómo está conformado el auditorio, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente fase, como bien lo decía, hacer un ejercicio, una ronda de preguntas, quisiera permitirme en esta mañana, para cada uno de nuestros panelistas y posterior a ello, otorgarles 1 o 2 minutos para que ellos puedan comentarnos desde su perspectiva las consideraciones en función de las preguntas que podamos ir realizando y ustedes como auditorio también pueden ir preparando si pudieran tener algunas dudas, consultas o preguntas aprovechando a este panel de lujo que tenemos el día de hoy en este congreso. Y quisiera empezar con Bernardo. ¿Cómo visualizas, Bernardo, el rol de las cooperativas de los diferentes sectores, principalmente el sector cooperativo de ahorro y crédito, como hemos visto que tenemos bastantes representantes acá en nuestro auditorio? Dentro de este contexto, el escenario de la estabilidad macroeconómica, ¿cuál debería de ser ese rol de las cooperativas en función de los escenarios macroeconómicos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Y cómo deberíamos de potenciar en los siguientes años en el mediano o corto plazo? Gracias. Vean, como vamos a hacer el decantamiento de lo de la respuesta, vi que la mayoría de los que levantaron la mano representan cooperativas de ahorro y crédito. Correcto. Y luego vienen en su orden quienes están... ¿Se recuerdan dentro de la presentación que me apoyó hoy? Teníamos los 4 actores del sistema económico básico, del enfoque estructural, y las 2 corrientes, la corriente real, que es la de bienes y servicios, y la nominal, que es la de todo lo financiero, toda la moneda. Ahora bien, para un sano crecimiento y desarrollo de un país, el equilibrio entre esas 2 corrientes es fundamental. Y me queda la impresión, y yo lo anticipé desde un principio, la interacción con mis 2 compañeros en este foro iba a ser, para mí, al menos el día de hoy, muy, muy beneficiosa. Miren, si vamos en el orden de lo que presentamos el día de hoy, los 3 expositores que estamos acá enfrente, a mí me recuerda una frase de una canción del grupo venezolano Los Guaraguao, que dice: ¿por qué una patria tan rica tiene tanto pobre junto? Y hacia ahí va, entiendo yo, de lo que nos presentó Carlos. Yo ya les dije, ahí está la joya de la corona, y la macroeconomía en Guatemala es estable, y que todos nos la envidian, y etcétera, etcétera. Sí, pero ese es tu número. Carlos hizo un énfasis bien importante en este riesgo de lo de los promedios, ¿verdad? Me recuerdo que una vez leí en una revista Selecciones, decía, según las estadísticas, decía, en el planeta Tierra hay 7 mujeres por cada hombre. Y alguien contesta, pues alguien se está dando la gran vida con 14, dijo, porque yo estoy solo. Decía. Entonces, ese es el riesgo de los promedios, del PIB per cápita y de todo lo que se les ocurra.
Cuando nos muestran esos niveles de desigualdad, entonces, ok, quédate con tus cifras macroeconómicas. Ahí están bien, están bonitas. Presumílas en lo que podás. Al fin y al cabo, dice, las cifras macroeconómicas son como las salchichas. Mejor si no saben cómo las fabrican, ¿verdad? Pero luego vamos hacia estos niveles de exclusión y de pobreza. Entonces, la dinámica virtuosa que deberá generarse por el movimiento cooperativo que está presente en las dos vertientes del sistema económico es lo que urge, es lo que yo creo que saco claro de las intervenciones que mis compañeros y su servidor hemos tenido el día de hoy. Y me gusta mucho lo que trae el estudio que trae hoy Arno y que les plantea algunos retos particulares y algunas invitaciones. Y yo digo algo arriesgándome a que lo haya interpretado bien o mal, pero disculpen, yo creo que el caso particular de las cooperativas de ahorro y crédito en Guatemala, con el tamaño que tienen y con la solidez que tienen, ya se debieran asociar y crear una fintech que les genere sus mismos instrumentos. No hay razón para no hacerlo. Así que aquí está el qué y el cómo, con simplificarlo. Espero que no lo haya vulgarizado, pero yo así lo estoy viendo. Gracias, Bernardo, ahí por tus comentarios. Bien, Bernardo nos comentaba acá la importancia y la representatividad que tienen las cooperativas a nivel país, a nivel territorio. Pero, Carlos, con base a los datos que nos estabas compartiendo en términos de pobreza y desigualdad, ¿cuál debería ser el papel inmediato que puede jugar una cooperativa en los territorios que, según las cifras que nos estabas compartiendo, alcanzan más del 80% de la pobreza? ¿Qué hemos dejado de hacer si tenemos una alta representación como cooperativas en los distintos territorios? ¿Qué deberíamos de hacer como acciones inmediatas para que podamos contribuir en eliminar o disminuir ese porcentaje que es impactante y alarmante? Gracias. Definitivamente las cooperativas, y una cooperativa por sí sola no puede hacer esas transformaciones económicas, sociales que se requieren. Es el gobierno, es el Estado. Por eso el llamado a que el cooperativismo no se pueda aislar. Tiene que ser parte de un movimiento social transformador de la realidad económica del país, de la realidad social y económica. Y tiene que llevar esa agenda a las políticas públicas, a las prioridades de gobierno. Tenemos fácil 10 años que hemos abandonado la discusión del desarrollo económico y de la planificación de ese desarrollo económico. Los últimos intentos tal vez fue el pacto fiscal, pero desde ahí estamos totalmente divorciados, los movimientos sociales, el sector privado y el gobierno. Tal vez en este gobierno ha habido un intento de volver a recuperar esa comunicación con los sectores, pero se abandonaron las discusiones sobre el desarrollo y cómo reducir pobreza y desigualdad. Yo me acuerdo las discusiones sobre pobreza que hubieron, luego las del pacto fiscal, las alianzas público-privadas, los encuentros de actualización, pero hoy no tenemos un lugar de encuentro donde estemos pensando en el mediano y largo plazo, y el cooperativismo creo que tiene que ayudar a eso, a construir esos espacios donde se pueda hablar del desarrollo y del combate a la pobreza. Estamos metidos en un lío a muerte por el tema de las instituciones, que también es importante, la recuperación de las instituciones públicas. Este año es un año decisivo en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la elección del fiscal general, el Contralor General de Cuentas. No es poca cosa. Estamos en un lío muy fuerte con el tema de la cooptación de las instituciones por grupos cuestionados, y hay una batalla por tratar de recuperar esas instituciones en función del bien común de un verdadero Estado de Derecho, que es fundamental también para que
Salgamos ya de esa batalla para hablar de una batalla muy importante que es la economía y los problemas sociales, la pobreza, la desigualdad, el crecimiento económico y cómo lo vamos a financiar. ¿Cómo lo vamos a financiar? Que es un debate enorme. ¿Cómo vamos a financiar esto para sacar a Guatemala adelante? Gracias. Gracias, Carlos. Bien, en ese mismo orden de ideas, Arno, según el estudio que nos has presentado, desde tu criterio, ¿cuál es la principal barrera que nos hemos topado todos los cooperativistas precisamente para hacer inclusión financiera rural? Nos presentabas luces y sombras, más sombras de la realidad de nuestra Guatemala en el interior. ¿Cómo podemos nosotros como cooperativistas poder, digamos, sortear esas barreras y cuáles son las principales que has identificado y qué deberíamos de hacer para pues poder alcanzar una mayor inclusión financiera rural? Creo que tenemos que poner una mirada positiva. Creo que se ha avanzado mucho, pero todavía hay oportunidades que no estamos tomando. Es decir, yo diría que las cooperativas tienen dos grandes desafíos. Uno es aprovechar la simplificación normativa que ha habido para precisamente convocar o incluir a poblaciones desatendidas, la simplificación. Y dos, claramente lo digital. Es decir, el negocio financiero va a ser un negocio financiero digital. La gran pregunta es, ¿estamos listos para ellos? ¿Estamos haciendo lo necesario para eso? ¿No es cierto? Y eso no tiene que ver únicamente con el ahorro, por si acaso, sino tiene que ver con todos los servicios financieros. Cada vez, yo ya no recuerdo cuál es la última vez que he ido a una agencia bancaria, pero cada vez todo lo estás haciendo de manera digital. Entonces, yo les invito seriamente a plantearse el tema y estoy absolutamente consciente que ese gran avance digital pasa por una alianza entre ustedes. Es decir, es muy difícil que las cooperativas individualmente puedan costear esa inversión en digitalización, pero ciertamente juntas podrían hacer un cambio estructural, que además estaría muy interesantemente combinado con su fuerte presencia local. Es decir, la gente aprecia mucho saber que el cajero, el gerente vive 2 cuadras más allá, es del pueblo, todos lo conocemos. Y eso da confianza, que es algo que no tienen las otras entidades financieras. Son mucho más anodinas, pero en cambio las cooperativas tienen una identidad local muy fuerte que deberían claramente aprovechar. Pero esta es una decisión que deberían haberla tomado ayer y que les invitaría a tomarla en las próximas semanas y meses. No tienen todo el tiempo del mundo porque si no van a quedar al margen. Bien, gracias, Arno. Una de las principales barreras entonces es la digitalización, ¿verdad? Y esto no solo es un tema para las cooperativas de ahorro y crédito, es un tema para los distintos sectores cooperativos. Hacer los esfuerzos de ir construyendo puentes, plataformas que nos permitan a través de un mundo globalizado hacer ese intercambio de productos y servicios y poder pues potenciar a través del modelo cooperativo y generar una mayor inclusión para nuestra Guatemala. Bernardo, ¿qué sectores productivos consideras como prioritarios para impulsar dentro de un periodo 2025-2030 para un crecimiento más inclusivo desde la visión de la macroeconomía? ¿Cuáles deberían de ser aquellos sectores que debemos de priorizar a través del modelo cooperativo? En este sentido y en el entendido que nos vamos a mover del área y de la corriente financiera para la de bienes y servicios, porque ya vimos que el área y la corriente financiera tiene sus dinámicas muy propias, creería que nos seguimos manteniendo o deberíamos mantener el enfoque en lo agroalimentario y los servicios tipo turismo. Me explico, porque es urgente llevar
actividad económica a los territorios que nos permitan tener un desarrollo de las áreas rurales, incrementar el bienestar de las poblaciones en las áreas rurales para frenar migraciones, frenar deterioro ambiental, porque lo que no se nos debe olvidar a todos los que vivimos en los centros urbanos es que el factor principal del que dependemos para que la ciudad esté habitada aún es el agua, y el agua se genera en cuencas, por lo general, a mediana distancia de donde estamos. Parte importantísima del agua que tenemos aquí en la ciudad, en Guatemala, más allá de los mantos freáticos, se está generando en Chimaltenango. ¿Y quién está reconociendo al área rural en Chimaltenango, el agua que estamos consumiendo aquí? Perdón, pongo este ejemplo para tratar de dar una lógica férrea de que aquellas actividades que impacten fuertemente en el desarrollo y el bienestar de los territorios rurales serían las que deberíamos privilegiar en este sentido. Y las dos más ejemplificantes son las agroalimentarias, las de servicios relacionadas con el turismo, por ejemplo, y, por qué no decirlo, algunas de las de industria ligera. Excelente, excelente, Bernardo. Creo que ese debería ser alguno de los ejes o rutas a seguir en los próximos 5 años, identificando precisamente esos sectores productivos que van a continuar fortaleciendo la sociedad y economía de Guatemala, ¿verdad? Carlos, mencionaste dentro de tu intervención que las cooperativas representan el 40% del PIB agrícola. ¿Cómo podemos aprovechar esa fuerza que tenemos en el campo, en la producción, para ir generando una reducción de esas brechas, principalmente la desigualdad? ¿Cómo podemos, a través del modelo cooperativo, aprovechar ese porcentaje del PIB agrícola para que podamos, pues, todos juntos continuar ir generando diferentes procesos y de desarrollo que nos puedan permitir ser mayor productivos y aportar a aquellas zonas vulnerables y reducir estas brechas que se consideran alarmantes? Bueno, creo que el tema de la alianza público-privada, pero en el sentido, hay que recuperar esa relación con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Desarrollo Social. El cooperativismo tiene que ser parte de esa discusión del desarrollo rural, agrícola guatemalteco. Se perdió toda esa discusión, no hay una coordinación, por ejemplo, de la institucionalidad que tiene que ver con el desarrollo rural, el Fondo de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el ICTA. Recordemos que desde el desmontaje de todo el sector agrícola en tiempos de Arzúa, cuando se destruyó Digesa, Digesepe, pero si uno lee ¿cuál era? El 1551, la Ley de Transformación Agraria, es una belleza. Entonces creo que tenemos que recuperar esa alianza público-privada con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Desarrollo Social, para promover la organización. Hace muchos años hice un estudio del Fondo de Tierras. ¿Cuántas fincas del Fondo de Tierras sobrevivieron? Y uno de los grandes temas era, no es lo mismo la organización para exigir el acceso a tierra que la organización para gestionar la producción. Entonces tal vez eran grupos muy exitosos para lograr que les dieran la finca, pero bueno, finca no dieron, nos fueron a dejar ahí Entonces esa coordinación interinstitucional, la organización, yo me recuerdo no sé si recordan ustedes de don Leopoldo Sandoval, las discusiones, cuando se discutía cuál debería ser los modelos, la cooperativa, la empresa campesina agropecuaria, las famosas ECAS, la cooperativa era uno de los modelos. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Es el gobierno impulsando el cooperativismo para impulsar el desarrollo rural. Entonces esa alianza en la construcción de esa estrategia de desarrollo rural con el gobierno, esa alianza público-privada, el cooperativismo tiene que regresar a hacer ese tipo de incidencia para generar también las propuestas. La pandemia, ahorita este gobierno han buscado a las cooperativas para ejecutar ciertos programas sociales. Entonces es necesario esa discusión para
fortalecer el modelo organizativo del cooperativismo como un modelo que pueda sacar de la pobreza, del atraso, de la desigualdad al pueblo de Guatemala. Gracias. Gracias, Carlos. Sobre esa línea, Arno, tú nos compartías que las cooperativas, bueno, ambos, los tres de hecho, dentro de sus intervenciones nos compartían un eje que se puede identificar como transversal cuando hablamos de economía, macroeconomía, de globalización y principalmente de la economía y sociedad de Guatemala, que son las remesas, ¿sí? Tú mencionabas que más del 90-95% de las remesas hoy por hoy se están pagando en efectivo. Las cooperativas, ¿cómo podemos aprovechar esa alta recepción de remesas, que también pues un alto porcentaje se canaliza a través del sistema financiero bancario, pero qué deberían de hacer las cooperativas como estrategia para aprovechar esa alta recepción de remesas y que nos puedan poder generar un ahorro formal o un crédito mayormente productivo? Ya que tú mencionabas en tu intervención que más del 90% de esas remesas se pagan en efectivo. Bien, la experiencia ha mostrado dos elementos. Primero, hay que poder facilitar la apertura de cuentas, porque si para hacer una cuenta yo tengo que ir a la agencia y llenar un formulario de 10 hojas y traer el certificado de nacimiento de don Pedro de Alvarado, no me es interesante hacer y abrir una cuenta, ¿no es cierto? Ese es un primer elemento. Entonces, la simplificación en la apertura de cuentas es tremendamente importante. Y no se han subido ustedes a ese carro. Y normativamente está permitido. Es lo primero que quiero decirles. Segundo, nuevamente la digitalización de esa oportunidad. Creo que es un segundo elemento. Y un tercer elemento es poderle ofrecer a los receptores de remesas y a los remesantes, es decir, a los enviadores de remesas, la oportunidad de apalancar sus ahorros de remesas en créditos que puedan permitirle ingresos. Es decir, ¿cómo podemos volver las remesas en un instrumento de apalancamiento de crédito? ¿No es cierto? Para que esas personas puedan hacer inversiones. Estamos haciendo, y no nos ha ido mal, les cuento, tratando de que también los enviadores de remesas y los receptores de remesas puedan comprar títulos del banco o del Estado, ¿no es cierto? Y para eso también se ha simplificado y lo van a poder hacer y tienen montos posibles de poder hacer, montos más pequeños, etcétera, etcétera, con rentabilidades más interesantes también que los que ofrece el sistema financiero bancario tradicional. Pero es ese tipo de elementos de innovación en productos y servicios los que van a permitir que precisamente los receptores o enviadores de remesas inviertan en oportunidades de ingreso o de ahorro. Creo que ese es el gran tema. Lo segundo, y con esto me alargo un poquito, pero creo que vale la pena. El gobierno de Guatemala, bien o mal, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero está haciendo un esfuerzo muy interesante en reformular y hacer una reingeniería de sus fondos de crédito de segundo piso y de garantía, tanto en el Ministerio de Economía como en el MAGA. Uno de esos es Tobanic, que escuché ahora una intervención con una preocupación, en realidad con dos preocupaciones. Lo único que quiero decirles al respecto es que en el reglamento del Tobanic, del cual en parte soy culpable, no hay nada que ponga que sea obligatorio los pagos mensuales. Ese es un tema de negociación entre las entidades financieras y el banco. No está obligado, es decir, el banco lo impondrá, el CHN, pero ustedes, como cualquier negociación, deberían poder negociar con el banco esas condiciones. Eso no está en el reglamento ni es obligatorio. El segundo elemento tiene que ver también con el hecho de que pueden ser que las exigencias de acceso a esos fondos parecieran altas, pero si ustedes dan crédito o colocan su dinero en un lugar, ustedes también van a exigir unos niveles de comportamiento financiero de esas entidades. Hay dos formas. Uno, o alcanzamos esos niveles y nos esforzamos en alcanzar buenos niveles de desempeño que den garantías
sobre nuestro comportamiento financiero o bajamos las barreras de acceso para que todos puedan acceder, pero corriendo también enormes riesgos de no recuperar el dinero público. Hay que encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Excelente, gracias Arno. Bien, realmente pues los tres panelistas expertos acá nos han hablado de alianzas públicas privadas, los sectores productivos que debemos de voltear a ver como sector cooperativo, los cuales debemos atender en el corto, mediano plazo. También hemos hablado de la transformación digital, que tenemos que subirnos a esa plataforma como cooperativistas, pues para poder tener un mayor alcance y un mayor intercambio en términos de productos y servicios. Pero algo muy importante que ustedes han mencionado a lo largo de sus intervenciones es la parte del Estado. ¿Qué deberíamos de considerar? ¿Cómo volvemos otra vez que el movimiento cooperativo pase a un primer plano relevante para el Estado y poder pues juntos, a través de una sinergia, a través de una estrategia, pues poder ir sumando diferentes proyectos, quizás alianzas, acciones que nos permitan tener un mayor desarrollo territorial, atender todos aquellos flagelos y elementos que históricamente Guatemala se ha visto comprometida, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer en palabras muy prácticas? Esta es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué hacemos para dinamizar la relación Estado-movimiento cooperativo y poder tener un mayor impacto como empresas y organizaciones cooperativas? ¿Quién empieza? Carlos, adelante. Bueno, es una buena seña que el presidente vino hoy. Es una buena seña, es una buena señal, porque estuvo acá en la inauguración del Congreso Nacional de Cooperativas. 2 años, bastante tiempo. 2 años se pueden hacer muchas cosas, se pueden dejar muchas cosas de alguna manera en un punto que ya no sean reversibles para el nuevo gobierno, y eso es lo que habría que aprovechar. Y si hay voluntad del Ejecutivo, hay que aprovechar para que el Ministerio de Agricultura, el MIDES, el de Comunicaciones, pueda articular programas, proyectos con el movimiento cooperativo, para ver temas que siguen ahí en el debate, y que el movimiento cooperativo se tiene que preparar. Y yo creo que es aprovechar la oportunidad que hay una apertura. Habrá que identificar quiénes son los interlocutores de gobierno con los que se pueda concretar esas políticas públicas, esos programas que se puedan ejecutar conjuntamente entre el movimiento cooperativo y el gobierno. Yo creo que es eso fundamentalmente, es aterrizar en, bueno, ¿qué se puede hacer con el Ministerio de Agricultura? ¿Qué se puede hacer con el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué le podemos pedir al Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, al Ministerio de Ambiente? Y si hay esa apertura, hay que aterrizar en esa agenda prioritaria que debe de tener el movimiento cooperativo para plantearla a los ministerios y secretarías de Estado y aterrizarlas. Ya la discusión del presupuesto ya se pasó, pero eso no quiere decir que el gobierno, el presupuesto tiene muchas formas para readecuarse en el transcurso de su ejecución, y puede crear programas que no estén incluidos, puede crear proyectos que no estén incluidos, haciendo las readecuaciones y ajustes presupuestarios correspondientes. No quiere decir que como ya está el presupuesto ya no se puede hacer nada en el 2026. Claro que se puede hacer mucho. Yo les diría, si el presidente vino acá, pues aprovechen a aterrizar, pues bueno, me imagino que ya no lo escuché, pero me imagino que ha de haber venido a plantear algo y ha de haber planteado pues, el trabajar con el movimiento cooperativo. Entonces, aprovechen. Gracias, Carlos. Adelante, Bernardo. Sí, yo estaba pensando en este momento que se planteó la pregunta y en lo que intervenía Carlos y decía algo fundamental. Aterricen, porque aparentemente voluntad hay, pero entendamos el contexto y el porqué, y a eso es a lo que se referían las alianzas público-privadas. Miren, cuando
nosotros vemos el surgimiento y el mayor desarrollo del movimiento cooperativo referido a fundación de cooperativas, establecimiento de federaciones, etcétera, es tal vez a principios de los años 70, finales de los 60, principios de los 70. Yo me recuerdo en una ocasión estuve presente en un homenaje que se le hizo a don Julio Maza, que fue secretario de la presidencia de Julio César Méndez Montenegro y de Carlos Arana Osorio, y que él había sido un gran impulsor de las cooperativas. Y miren con qué mala suerte empieza el movimiento cooperativo en Guatemala, porque a partir de esa primera parte de los 70 se instaura todo un sector público en Guatemala, que a pesar de que para el caso de la agricultura y de la economía era una institucionalidad brillante y muy fuerte, ¿eh?, era guiada por una lógica contrainsurgente. Entonces, yo oí en la intervención hoy, en la parte de la inauguración, alguien recordaba de que el movimiento cooperativo también tiene mártires, y mártires absolutamente inocentes de esa época, porque entonces el Estado era absolutamente intervencionista y te decía, no quiero ningún tipo de organización en el campo. Lo que necesites, papá, Estado te lo va a hacer. Te lo hace DIGESA, te lo hace DIGESEPE, te lo hace el ICTA, te lo hace etcétera. Cuando ese modelo se transforma en esa remembranza que también hacía hoy Carlos de hace 30 años, que se firman los acuerdos de paz, cuando menos nos dejamos de matar oficialmente, pues, y viene y entonces ese paso que se hizo a querer devolver a las organizaciones la ejecución y la buenaventura de la organización en el campo quedó inconcluso, por diversas razones. Eso es lo que hay que retomar ahora. El Estado de Guatemala adolece desde hace ya casi un cuarto de siglo, unas 2 décadas, barato, de enormes ineficiencias para ejecutar sus funciones, para prestar los servicios públicos que deberá prestar. Es una discusión que tendremos que tener como sociedad. A mí, que me ha tocado ser funcionario público y miembro de los gabinetes, como ministro, yo les digo, yo me tocó interactuar con federaciones de cooperativas, que para uno como funcionario le queda perfecto, porque vengo yo y con Fedecover hago un convenio y les traslado 15 millones. Yo con la Contraloría General de Cuentas ya saldé, traslado a ejecutor, ¿no? Ya luego ellos obviamente entregarán cuentas de lo que hicieron, pero llego al campo, llego al territorio, llego con la gente, y así eso se replica, así es el MAGA en economía y los otros ejemplos que se estaban dando acá. Pero miren, si ha llegado a un nivel de ineficiencia o de tontera o de que se pasan de listos porque no quieren ejecutar bien, y ahí me corrigió Carlos, hace como 3 años en el gobierno anterior me vengo a encontrar una vez con la noticia de que Fonagro, que ese es el único instrumento que el MAGA tiene para llegar al campo ahora, el único. La ley del presupuesto ese año decía que no podía ejecutar a través de cooperativas, o sea, tenía una prohibición hacia las cooperativas para que ejecutara. Ahora, entiendo que estos últimos 2 años en la administración actual ya no prevalece eso, pero son esos temas precisamente como mencionaba Carlos. Ya que se está dando la oportunidad y la apertura de parte del gobierno, hay que saber qué pedir y qué plantear y cómo se va a aterrizar y cómo se va a llevar hasta la práctica. Así que hay que trabajar en eso. Excelente. Arno. 2 cosas muy puntuales. Una, yo creo que hay que tener una posición también más proactiva. Es decir, no que le podemos pedir solamente, sino también que podemos darle y poner en valor lo que ya hacen ustedes. Es decir, yo creo que hay que trabajar muy fuertemente entre las alianzas entre ustedes para poder dar respuestas a las necesidades del país, porque muy difícilmente de manera individual serán posibles algunas de esas respuestas. Lo segundo, hay que definir de manera conjunta una agenda prioritaria para el sector cooperativo y hay que trabajar sobre ella y hay que ser capaz de plantear esa agenda y poder hacer una interlocución válida, no solamente desde la demanda, sino también desde la oferta. Es decir, qué cosa también podemos y aportamos ya al país para visualizar lo que hacen. Y el tercer elemento
es que hay que poner muy pronto información del sistema cooperativo a disposición del pueblo de Guatemala. ¿Qué significa eso? Necesitamos que ustedes visibilicen el trabajo que hacen, entreguen información y transparenten su trabajo. Eso va a ayudar a la credibilidad del sistema y también a darle un mejor y el mejor valor que tiene por todo el trabajo y esfuerzo que desempeñan y realizan. Excelente, muchas gracias ahí a los tres por sus importantes visiones del tema, cómo podemos tener una mayor sinergia con el Estado, ¿verdad? Realmente nos han hecho comentarios importantes que creo que si lo quisiéramos escalar en un orden de prioridades, construir todos juntos una agenda de prioridades, buscar los espacios, quiénes son nuestros interlocutores, para que el día de mañana pues esa sinergia y buena voluntad que se tiene pues aprovecharla en beneficio del sector, ¿verdad? Bien, rápidamente en aras del tiempo quisiera aperturar el espacio de preguntas, si hay 1, 2, 3 preguntas rápidamente que nos puedan comentar, muy breves, muy concretos, empezando por su nombre y qué cooperativa están representando, y para que acá nuestro panel nos pueda brevemente también dar una respuesta. Buenas tardes. Vengo de la cooperativa Betel RL de Las Cruces, Petén. Mi pregunta no es tanto de dudas. Pienso de que, hablando así claramente, lo que ha venido manteniendo al país así como estamos es la enfermedad de la maldita corrupción. Muchos tal vez se van a ofender y disculpen los que los moleste, pero realmente desde arriba viene esta enfermedad. Todo quiere decir de que a menos de que no matemos esta enfermedad no vamos a salir adelante, ni vamos a tener inversionistas en nuestro país, porque le temen a la corrupción. Fíjese que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de esos 500 millones que están a la disposición de las cooperativas, pero también hay que llenar unos requisitos, que si usted no tiene garantía no puede sacar un préstamo, porque ya desconfían de que no va a poder pagar, aunque sea una poquedad que le den a uno. Pero realmente durante no matemos, como le digo, esa enfermedad, yo pienso que las cooperativas que hemos estado abandonados, por ejemplo, en mi cooperativa yo les sé decir de que estaba hasta afuera de la información. ¿No cree de que los compañeros técnicos de INACOP serían los responsables de mantener a las cooperativas bien informadas? Sin embargo, yo esta vez les agradezco. Desde un poquito de tiempo atrás me han estado invitando y creo que la información ha llegado a la cooperativa, pero demasiado tarde. Entonces, yo pienso que para poder que el país dé un paso hacia la transparencia, pienso que tenemos que salir de esa enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a pasar, ya aquí nuestro panel está tomando nota, si tenemos otra pregunta rápidamente. Bien, 2 más por tiempo vamos a recibir. Gracias, soy Marolen Martínez de la Cooperativa de Medios de Comunicación. Hemos escuchado repetidamente las palabras remesa, intereses, tecnología. Y en cuanto a la paradoja macroeconómica de Guatemala, y ya que mucho análisis causa parálisis, y si tenemos buenos números macro, pero la gente sigue siendo pobre, y como país tenemos uno de los peores índices de desarrollo humano, ¿qué estrategias educativas y culturales específicas
deberían de adoptar las cooperativas para romper este ciclo, disminuyendo así las brechas en corto plazo, y el Congreso se involucre, participe y se comprometa verdaderamente para la transformación y desarrollo del país. Muchas gracias por la pregunta. Una última pregunta, y ya nuestro panel está tomando nota por acá. Por acá hay una mano, de este lado. Por favor, lo más concreto posible. Buenas tardes. No, primero, felicitaciones por los datos cuantitativos que nos acaban de compartir. Esto es importantísimo para el cooperativismo, porque a partir de ahí podemos hacer análisis interno y externo en el país del cooperativismo. Sin embargo, no es suficiente. Recordemos que las finanzas, pues solo es un medio, la moneda. Ahorita hay grandes, no sé si es inestabilidad, pero van a darse grandes cambios a nivel monetario de la economía mundial. Algunos hemos analizado, por ejemplo, qué pasará con el dólar. Algunos dicen todavía no, pues es que hay que meterse al mercado del dólar. No es que sea malo, pero recordemos que el dólar no sostiene la base económica mundial. Entonces eso también me parece muy interesante las recomendaciones del licenciado. Creo que usted es ministro, ¿no? Entonces solo es de motivar, y aquí hay una clave: las juventudes, pongámoslos a investigar, ¿ya? Porque esto va a servir fuertemente para la nueva época del cooperativismo en Guatemala. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por tiempo vamos a dejar 3 preguntas nada más. Bueno, una más, brevemente, por favor. Sí, voy a ser muy breve. Buenos días a todos. Se toca el tema mencionan a Fonagro, pues solo para comentarles que nosotros como cooperativas tenemos un proyecto gestionándolo con ellos. Lastimosamente, pues desde los meses de junio, agosto, nos decían que ya nos iban a tener información. Lastimosamente nos vienen diciendo que no hay mesa técnica y que se viene postergando. Entonces, pues es más una queja si hubiera personeros aquí de gobierno para que nos puedan agilizar esto, o que nos puedan llevar ese mensaje, porque realmente nosotros como cooperativas necesitamos de este edificio para poder trabajar como se necesita. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces tomamos nota de las consultas. Pues quisiera pedirle a nuestro panel que, pues, conforme el criterio, nos puedan dar respuesta muy brevemente. Gracias. Yo me quisiera referir a las 2 intervenciones que tenían características de pregunta concreta. Mire, este tema de la desigualdad, como ha sido planteado, y de la paradoja de la riqueza-pobreza, la respuesta lógica serían: las soluciones en corto plazo no existen, porque si, al menos es una opinión personal, pero creo que sustentada, la madre de todos los males de lo que nos aqueja aquí en Guatemala es la desnutrición crónica, y esa la vamos a resolver en 1 generación y media. Pero usted plantea una pregunta muy fuerte: ¿y en el corto plazo qué? En el corto plazo yo creería que, por ejemplo, en la exposición que estaba haciendo Carlos, iba inmerso algo que es importante sacarlo de ahí: la generación de políticas públicas a partir de acciones afirmativas, porque no vamos a combatir la desigualdad creyendo que vamos a atender a todos por igual. Vos lo mencionaste en el momento en el que decías: hay que ir no con créditos, sino con subsidios a ciertas personas, con condicionamientos de decirle: mire, lleve al niño a la escuela, lleve al niño al centro de salud. Entonces, si pregunta qué hacer en el corto plazo, son acciones afirmativas, discriminación positiva, que hay que ver que las políticas públicas vayan hacia la niña y hacia la niña indígena. Y hay que privilegiarla a ella respecto a todos los demás. ¿Por qué? Porque va a ser la madre de la siguiente generación. Y si ella no está bien, esa generación no va a estar bien por más políticas públicas que hagamos de cualquier tema. Y ahí, pues la dinámica del movimiento cooperativo puede empezar a jugar un papel. Y lo otro, el tema interesante de si
Miren, que si el dólar, que si no el dólar, que si el Bitcoin, que si la... ¿Saben qué? Es una duda razonable y miren qué importante, y cada vez hay que meterle más a jornadas como estas para reflexión. ¿Saben por qué? Porque el mundo, ahorita, el planeta, la humanidad, se encuentra en lo que se llama una etapa liminal. Liminal es que está uno entre una cosa y otra. Hay un viejo orden, lo hablábamos que se manifestó más para el tema de lo de la pandemia incluso, hay un viejo orden que no ha terminado de desaparecer y hay un nuevo orden en todo que no ha terminado de configurarse. Y en ese momento estamos. Entonces hay que reflexionar mucho, hay que discutir mucho. Realmente ahora en los análisis, y lo voy a decir, ahorita no es ni la época de los economistas ni de los abogados, ¿no? Ahora es más época de los antropólogos, de los sociólogos, de los filósofos, de todos aquellos que nos ayuden a comprender qué está pasando. Porque la principal preocupación, o voy a decir la madre de las preocupaciones que nos ocupan a los seres humanos ahora, es la incertidumbre. Esa sensación de incertidumbre que hay en el mundo sobre la paz, sobre la guerra, sobre la moneda, sobre la no moneda, sobre la migración, sobre el ambiente. Entonces vivimos en etapas de incertidumbre. No nos olvidemos de lo que dijo el filósofo Emmanuel Kant, ¿verdad? La inteligencia de un ser humano se mide a partir de aquella cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar, ¿verdad? Así que yo sí aplaudo que tengamos reuniones como estas y de reflexión cada vez más profunda y cada vez más frecuente. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Una última reflexión. ¿Alguno de ustedes? Arno, por favor. Un comercial. Yo sí no puedo callarme, irme dejando sin manifestarles una preocupación en mi última visita por el occidente del país, donde he visto algunas cooperativas ofreciendo tasas del 14, del 18 y hasta del 22% a los depósitos. Mi análisis financiero y mi escasez mental no me ha permitido hacer bien las cuentas, pero no hay forma de sostener eso. Entonces, lo que me temo es que puedan enfrentarse el sistema cooperativo a un riesgo de reputacional muy importante. Porque si alguna o unas de esas cooperativas tienen problemas, no van a decir esa cooperativa, van a decir las cooperativas y se los van a llevar a todos ustedes con pancho. Entonces, lo único que les quiero decir respecto a eso, muy claro, es que algo tienen que hacer. No sé si es el INACOB, el INGECOB, si es las confederaciones y las federaciones, no tengo idea, pero por favor no dejen pasar ese problema, porque cuando surge el problema y ustedes quieran hacer algo, va a ser tarde. Es decir, ya estará el daño reputacional puesto encima de la mesa. Entonces les invito muy seriamente a tomar este tema y buscar una manera de resolverlo. Muchas gracias, Arno, por tu reflexión. Bien. Queremos agradecer a nuestros 3 panelistas por sus valiosos aportes en este foro, en esta mesa de análisis. Nos han permitido pues confirmar o ver lo evidente que creo que a muchos lo hemos venido palpando. Guatemala requiere avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo, más inclusivo y más cercano al territorio. Desde el movimiento cooperativo y el sector cooperativo de ahorro y crédito y Confecoa, que especialmente pues estamos convencidos de que las cooperativas somos parte de un ecosistema social económico y somos actores esenciales en la construcción de oportunidades para millones de guatemaltecos. Así que quiero agradecer a este panel, para quien pido un fuerte aplauso. Y con esto concluimos el foro de social y económico. Muchas gracias a todos. Más fuerte ese aplauso, por favor. Muchísimas gracias por los aportes que nos han dejado cada uno de los panelistas. ¿Y qué te puedo decir, Raúl? Que las cooperativas construimos un mundo mejor.
Ese lema sin duda nos está llevando a un congreso bastante interesante con este desarrollo de estos foros por demás interesante. Y apenas vamos pues a la mitad de la primera jornada del día de hoy, así que de verdad gracias por estar con nosotros, gracias por ese interés a cada uno de los foros que hoy estamos desarrollando en este congreso. Voy a pedir unos minutos en el escenario que nos acompañe Sandra Morales, jefe de región metropolitana, que tiene mensaje importante para nosotros acá en este congreso. Así que le pedimos, por favor, nos acompañe en el escenario para las indicaciones respectivas. Bienvenida, Sandra. Buenas tardes a todos. Creo que ha sido una jornada bastante participativa, muy interesante los temas. Agradecemos mucho su asistencia. En nombre de la comisión que ha coordinado este evento con el apoyo del personal del Instituto Nacional de Cooperativas y el apoyo de las autoridades superiores del INACOP. Estos son unos anuncios parroquiales, estimados cooperativistas. Los señores que vienen de Petén, de Chimaltenango y de Guatemala que ingresaron el día de hoy, su ingreso será a las 3 de la tarde en recepción. Por favor, tener listas sus documentos de identificación personal para que les puedan entregar su llave y los puedan registrar. Para el día de mañana les voy a agradecer muchísimo que tomen en consideración que a las 12 en punto las habitaciones de los que vayan a retirarse tienen que dejarse libres. No podemos esperar a las 12:10, 12:15 porque tenemos que entregar habitaciones. Por favor, se los encargo, si es posible. Como sabemos que la jornada de mañana es bastante extensa, es mejor que de una vez bajen sus maletas, entreguen su llave y se las van a resguardar en un almacén del hotel. Les van a dar una tarjetita para que ustedes, cuando termine el evento, entreguen su tarjeta y les devuelvan su maleta, para no estar corriendo o estarlos interrumpiendo en el momento de que estén desarrollando los temas los ponentes y tener que sacarlos de la sala para que puedan entregar la habitación. Esto es por cuestiones de políticas del hotel. Les pido de favor que tomemos en consideración los horarios que les estoy indicando, si fueran tan amables. El almuerzo, ya todos tienen su ticket, va a ser en el primer nivel, en el restaurante. Ahí ustedes entregan su ticket y les van a servir su almuerzo. Van a estar los compañeros de la región metropolitana orientándolos para que no tengan ningún problema. Cualquier situación, estamos para servirles. Que tengan un buen provecho, que Dios les bendiga y nos vemos en la tarde, a las 2 de la tarde, por favor, nuevamente en el salón. Muchísimas gracias, que tengan buen provecho. Sí, en relación a solo permítanme un segundito, en cuestiones de la metodología, es de igual manera, van a pasar los ponentes con los temas que tienen asignados a su cargo, va a estar el moderador, y ustedes al finalizar el bloque de ponentes, ustedes ya van a poder participar en las preguntas que tengan. Por favor, que las preguntas sean precisas y que sea una intervención no mayor de 3 minutos para darles espacio a todos para que participen. Por favor, cualquier situación, está el equipo que tiene estos gafetes y mi persona, se pueden acercar con nosotros y estamos a la orden para cualquier situación que ustedes tengan o alguna consulta. Les agradecemos mucho y hoy sí, buen provecho. Feliz tarde. No olviden, les esperamos a las 2 de la tarde para la segunda jornada de este primer día de este gran Congreso de Cooperativas 2025. Buen provecho a todos. 2 de la tarde, nos vemos por acá. Muchas gracias.